Vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión US. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenas noches, bienvenidos al programa Despegar a la Vida. ¿Ya están listos para que despeguemos el día de hoy? Espero que sí, puesto que traemos otro tema muy interesante el día de hoy, del cual me parece que es aquellos que puede generar controversia porque hay muchas aristas desde donde tocar los temas que vamos a platicar el día de hoy. Pero antes que ello, no quiero dejar de invitarlos a que nos escuchen Despegar a la Vida todos los jueves a las 9 de la noche, horario del Centro de México, y la repetición que se genera los domingos a las 8 de la noche, también en horario del Centro de México. Que nos puedan contactar a través de esta gran estación en la cual hay muchos y grandes programas que todos estamos alineados a los mismos temas, conceptos, la positividad, la ayuda entre las personas que aquí convivimos, la búsqueda de colaborar y brindar información que les pueda ser de utilidad a todos los radioescuchas. Encuéntranos en radiopasionus.com, tanto en TikTok como en Instagram, y la página de YouTube, donde puedes encontrar mi programa y los programas de los demás locutores que ya han sido grabados y expuestos en YouTube, para que los puedas tener ahí contigo, escuches y compartas con quien creas conveniente. Como yo les decía desde los primeros programas, la intención de compartirles esta información es porque creo y estoy seguro que a alguien le puede servir. La luz de información que compartimos, no solo yo, sino los demás locutores, van con la intención de que lleguen a donde tengan que llegar. A veces ni nosotros mismos sabemos hasta dónde llegan. Comentábamos que hay fieles radioescuchas en Sudamérica, obviamente muchos mexicanos en México, diferentes partes de la República, pero también vemos que hay quien nos escucha en diferentes partes del mundo. Y el tema no solo es físicamente dónde están las personas que nos escuchan, sino el mensaje a dónde está impactando, a dónde está generando esos cambios, dónde está despertando esas preguntas, dónde está abriendo los ojos, dónde está abriendo la mente y el corazón de personas que nos escuchan, o que alguien que nos escucha le comparte esta información con la intención de que tengan una vida más plena, que para mí eso es algo que tenemos como objetivo en esta vida. Si bien ahorita tenemos esta vida, antes de que podamos pasar a alguna otra, nuestro trayecto y transcurso por esta vida me parece que debería de ser lo más placentera posible. Y el que sea placentera tiene que ver con la plenitud de ella. Y esta plenitud no se basa en estar feliz todo el tiempo y a todas horas. No tiene que ver con que no tengamos episodios de tristeza o depresión, sino más bien que lleguemos a un punto donde el equilibrio de nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, las cosas que hacemos en el día a día, lo que vivimos, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, todo vaya encaminado a que nos mantengamos bien como personas, como individuos, pero también que podamos colaborar y ser parte de una sociedad que nos requiere y de la cual somos parte. Por lo tanto tenemos un compromiso de actuar en bien de los demás y de esta sociedad. Y así como lo he dicho en otras ocasiones, que dejemos un mejor planeta del que estamos recibiendo. Por lo tanto, gracias por escucharnos. Les recuerdo, también me pueden encontrar a mí en Facebook, en mi fanpage,
Búsquenme como villanueva.empoderandovidas y también por ahí me pueden contactar. Ahí yo comparto muchos pensamientos, videos y si me quieren escribir y contactar por mensaje, ahí con todo gusto los puedo atender. Después de los anuncios parroquiales del día de hoy, vamos al tema que nos mueve el día de hoy, que es nuestros límites al volar. Recordarán que mi intención es ver esta similitud que tienen los aviones en su vuelo con lo que nosotros tenemos en nuestro día a día como nuestra vida plena, como nuestra vida desde que nacemos hasta que llegue el momento en que tengamos que aterrizar y colgar los tenis y presentarnos ante San Pedro como un ejemplo de el término de nuestra vida. Y por ello empezamos con la parte técnica, teórica de la aviación, porque me parece que es muy buena referencia ver qué es lo que hay en los aviones, qué es lo que hay en la aviación y cómo esto aplica directamente en nuestras vidas. Cuando hablamos de los límites al volar, partamos de que la aviación en general es una de las industrias más reguladas en todos los aspectos, desde la parte física del cuidado de las aeronaves hasta la parte de la regulación de quienes las utilizan, las manipulan, les dan mantenimiento. ¿Por qué es tan regulado? Pues porque es una industria que genera un mayor riesgo que otras como transporte público o transporte público fuera de las ciudades. Lo he comentado en diferentes ocasiones que un camión que transporta normalmente 45 personas, tiene una mayor posibilidad de accidentarse, puesto que la regulación que tiene es más laxa, es menos importante, tiene un menor seguimiento que la aviación. Si comparáramos exactamente la cantidad de camiones que mueven a 40 personas contra una aeronave que cargue la misma cantidad de personas, vamos a ver que hay una distancia enorme entre lo que se le exige, se le pide y principalmente se le revisa y se regula a una aeronave que a un autobús o a un camión de pasajeros, como lo quieran ver. ¿Por qué es esto? Porque quienes tenemos o hemos tenido la fortuna de utilizar un camión, un autobús que nos traslade de una ciudad a otra, si nos ha pasado que se daña el motor, se poncha la llanta, hay una indicación en el tablero del chofer, lo mejor que puede suceder es que nos orillemos y esperemos a una reparación, cambio de llanta, identificación de el señalamiento que está en el tablero, se corrija y sigamos adelante. En la aviación no es así de sencillo, no es como voy volando, hay una indicación, hay una falla de motor y tenemos la oportunidad de hacernos a la orilla para atenderlo y después continuar el vuelo. Realmente los procedimientos para atender esto ya incurren en ciertos riesgos para la operación, por lo tanto la regulación es mucho más estricta. Aunado a que las aeronaves, cuando llegan a tener alguna falla, si llegara a generarse un accidente, hay una alta probabilidad de pérdidas humanas. No así en el transporte terrestre, que si llega a tener algún accidente, afortunadamente la cantidad de vidas humanas, la posibilidad o probabilidad de pérdidas humanas es menor, puesto que estás al nivel del terreno. Creo que es muy lógico el que si un camión se accidenta, que es grave y no lo deseamos, tenga una menor posibilidad de fallecimientos que una aeronave que falla y tiene que caer a tierra, su posibilidad de muertes es mucho mayor. ¿Por qué empiezo por la parte drástica de la diferencia entre los aviones y los autobuses o camiones de transporte de pasajeros? Puesto que hay límites que desde diseño las aeronaves tienen. Supongan ustedes que tienen la oportunidad de visitar un área donde tienes un avión nuevo o usado. Hay una necesidad de que
quien va a manipular esta aeronave se vaya al manual de diseño o manual de operación de esa aeronave. Estos manuales existen también en los vehículos y en los camiones, pero les puedo casi apostar que quienes hemos tenido la fortuna de tener un vehículo nuevo, seminuevo, o que todavía cuente con su manual, dudo mucho que haya quien realmente se dedique a revisar el manual previo a subirse al vehículo, echarlo a andar y moverse. A diferencia de las aeronaves, estos manuales son de suma importancia y atención para que se pueda operar la aeronave. Estos manuales tienen la información necesaria, relevante, que se tiene que atender de manera muy estricta y específica para evitar accidentes o incidentes en la aeronave. Estos manuales siempre tienen un capítulo que habla de los límites. Estos límites para las aeronaves son variados. Empecemos por uno que es muy sencillo de identificar, es el peso que la aeronave puede cargar. Un avión de pasajeros, supongamos que carga a 100 pasajeros, tiene un límite de cantidad de pasajeros a los que puede subir. Esto incluye la cantidad de peso para lo que está diseñado. Obviamente se toman pesos promedio para hacer este cálculo, pero es lo que está establecido como un límite para las personas que puede subir. Una parte es de pasajeros, otra parte es de tripulación y otra parte es para los compartimentos de carga, donde hay un límite establecido máximo de lo que le puede subir a un avión. ¿Por qué? Puesto que si excedes este límite o de pasajeros o de carga, la aeronave no va a tener no va a tener la capacidad de generar el vuelo que se requiere. Hay una cantidad de factores para que una aeronave despegue que todos se tienen que atender. Pareciera increíble, pero la propia temperatura del medio ambiente afecta el rendimiento de los motores. Por eso, puede o no puede despegar una aeronave a cierta temperatura. Si me voy a climas extremos, cuando hace demasiado calor o cuando hace demasiado frío, las aeronaves y sus motores se ven afectados. Por ello, esos límites están establecidos en los manuales. Y es obligación de la tripulación de vuelo, en este caso del piloto o primer oficial encargado de revisar los límites de la aeronave, determinar si las condiciones meteorológicas son adecuadas de acuerdo al manual para generar el vuelo. En caso de que esos límites se vean excedidos porque hay una mayor temperatura al límite superior establecido, o hay una menor temperatura al límite inferior establecido, o hay una diferencia de presiones en la atmósfera que afecta estos parámetros, el avión no se tiene que llevar al despegue, no se va a operar. ¿Y por qué no se hace? Por seguridad. Puesto que estos límites están establecidos precisamente para que evitemos que las aeronaves incurran en un incidente o accidente. Estos manuales que les hablaba, que puede ser de diseño o de operación, traen este capítulo forzosamente donde establecen los límites. Así como las aeronaves cuentan con límites, también las tripulaciones tienen límites. Se les establecen se les establecen horas de vuelo por día, horas de vuelo por semana, horas de vuelo por mes, para asegurar que la persona que está al mando de la aeronave cuente con el descanso suficiente para evitar que, mientras esté laborando, tenga una fatiga tal que tome la decisión mientras está al mando de una aeronave y pueda provocar un accidente. ¿Qué es lo que establece? Las condiciones en las cuales la aeronave puede ser atendida por los pilotos y evitar que ellos se pongan en riesgo y pongan en riesgo al resto de los pasajeros y la tripulación por no haber cumplido sus horas de descanso. Otro ejemplo son los motores. Los motores tienen ciertos límites en los cuales se pueden operar.
tanto de temperatura de aceite, temperatura del medio ambiente, presión hidráulica, revoluciones por minuto, y de ahí nos vamos a los límites de operación, que son principalmente los límites por horas de vuelo o por ciclos de vuelo. Aquí un dato interesante para que vayamos aprendiendo más de aviación es, todo en la aviación lo medimos en función de horas de vuelo o ciclos de la aeronave. Horas de vuelo es muy lógico el que tenga que ver con el tiempo que una aeronave estuvo en vuelo. Por lo tanto, el tiempo de vuelo de una aeronave equivale al tiempo de vuelo de un motor. Y en ese parámetro vamos midiendo la necesidad de aplicar un mantenimiento de acuerdo a lo que establece el manual por cantidad de horas de vuelo. Voy a poner un ejemplo, los motores de cierto avión dicen que se les tiene que aplicar un cambio de aceite cada 150 horas de vuelo. Al estar registrado en el manual, ese límite está establecido. Ese motor en esa aeronave, a las 150 horas de vuelo, debe de llevársele forzosamente el mantenimiento, el cambio de aceite. Es ilegal, puede ser sancionado y obviamente multado aquel que tome una decisión donde el motor, que tenía un límite de 150 horas de vuelo, no atendió lo correspondiente al mantenimiento del cambio de aceite. Y por eso la aviación es muy estricta para evitar que el riesgo de una mala decisión tenga que ver con exceder los límites y ponga en riesgo a las personas. Eso hablando de horas de vuelo. Pero también hay un término que utilizamos que se llama ciclos de vuelo. Y un ciclo de vuelo o ciclo de la aeronave es aquel que se lleva a cabo cuando una aeronave despega y aterriza. Un despegue de la aeronave y un aterrizaje equivale a un ciclo. Por lo tanto, un vuelo que está viajando todos los días entre México y Monterrey y hace un despegue de México a Monterrey, después Monterrey-México, después México-Monterrey y después Monterrey-México, genera en un día 4 ciclos de vuelo, porque cada uno de ellos fue un despegue y un aterrizaje, ese es un ciclo, y después regresó, ese es otro ciclo, volvió a Monterrey, es el tercer ciclo, y después volvió a México, y son 4 ciclos. Esos 4 ciclos también es una medida en la cual se establecen los límites para mantenimiento, para revisión o para algo que se le tenga que hacer a la aeronave, al motor o a ciertos componentes. Estos estamos hablando de los límites. No es lo mismo tener un límite de 150 horas de vuelo que tener un límite de 10 ciclos de vuelo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque aquel avión que viaja a Monterrey y hace un poco más de 1 hora de vuelo, genera en el día, a lo mejor en 10 vuelos, 10 horas de vuelo, y generalmente por este tipo de operación genera los mismos 10 ciclos de operación. Pero, ¿qué tal aquella aeronave que no está volando a Monterrey de México, sino está volando desde México a Europa? Y hace en un día un solo vuelo que corresponde a 13 horas de vuelo, pero un solo ciclo de operación. Entonces, los límites en los manuales establecen o un máximo de horas de vuelo o un máximo de ciclos de vuelo, lo que se dé primero. De esta forma aseguramos que no se exceda la capacidad de los equipos, de los motores, de los elementos de la aeronave en los cuales puedan fallar, tengan algún tipo de avería, tengan algún tipo de afectación que ponga en riesgo a la aeronave. ¿Por qué insisto tanto en la seguridad de las operaciones aéreas a través de los límites? Porque es la forma en la que nos han educado desde que somos chicos. Y aquí es de donde viene lo interesante con nuestra vida diaria. Desde pequeños nos han dado límites. Nos han puesto límites y la educación latina, de manera general, voy a generalizar obviamente, no puedo decir que siempre es todo y que todo es nunca,
más bien generalizo para poder ejemplificar, nuestra educación en México y en general en Latinoamérica tiene una base de límites en los cuales nos dicen qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Desde pequeño, en general para todos, pero lo voy a ejemplificar conmigo, desde pequeño me decían no hagas esto, no te subas, no digas, no contestes, no a muchas cosas. Fueron de los límites que nos establecieron como parte de la educación. Y de ahí nos dijeron, sí puedes hacer esto, pero hasta aquí, o no puedes hacer aquello, o tienes una obligación de hacer ciertas cosas en cierto periodo de tiempo, como la escuela. Te establecen un límite de tu educación tiene que ser de tal forma. Un límite me refiero a que tienes que hacer un nivel preescolar, un nivel primaria, un nivel secundaria, bachillerato, licenciatura, y están establecidos de manera general, insisto, los periodos en los que tienes que hacer este proceso de educación. ¿Por qué lo digo de manera general? Porque hay quienes no lo hacen en ese tiempo, lo hacen en más o lo hacen en menos. Pero de manera general estamos hablando de límite. ¿Por qué me voy a los límites partiendo de la base de la educación? Porque lo que nos enseñan nuestros padres es que debemos de cumplir los límites para poder encajar en la sociedad. ¿Y por qué lo hacen así? Puesto que hay leyes que nos dicen qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Y estos límites, estas reglas, esta legislación establecida en Constitución, leyes, reglamentos, circulares, etcétera, etcétera, es este manual que para las aeronaves es el manual de diseño o manual de operación, y para nosotros es el manual de la vida, es el manual de lo que podemos y lo que no podemos hacer a través de las leyes, reglamentos, la propia Constitución que nos dice qué se puede y qué no se puede hacer. Que nos los dice como ciudadanos, que nos los dice como parte de un país, pero también lo establece para quienes toman decisiones en el gobierno, desde la propia presidencia como un gobierno ejecutivo, como la parte ejecutiva del gobierno, pero también a los legisladores, que es lo que les corresponde, y a los demás poderes del gobierno. ¿Por qué estamos limitados a esto? Pues porque la intención de la sociedad es que haya un equilibrio y una sana convivencia entre quienes estamos dentro de esta sociedad. Si no viviéramos con límites, creo que sí seríamos un caos mayor a lo que somos actualmente. ¿Por qué tenemos que tenerlos? Puesto que ya en la historia sabemos que quienes salen de estos límites generan o provocan problemas a una sociedad. Aquí es donde entra lo que pudiéramos debatir, que sería un excelente momento para debatir un cafecito con un pan al lado, para debatir hasta dónde debemos cumplir los límites, puesto que los límites nos encasillan. ¿Y por qué me parece un muy buen tema para debatir? Puesto que los límites nos encasillan de tal forma que a veces no nos permiten desarrollarnos o impiden a la misma sociedad su crecimiento. ¿Por qué me voy a un tema que puede ser muy debatible? Porque si así es como nos educaron, hay quienes llevan su vida cumpliendo al pie de la letra los límites establecidos, hay quienes no lo hacen. ¿Por qué puede ser debatible? Puesto que a veces el no cumplir los límites en el pasado fue lo que permitió lo que tenemos ahorita como tecnología, como desarrollo tecnológico, como el descubrimiento de cosas, de lugares, alcanzar límites que no creíamos que se pudieran alcanzar. Y entonces hablemos un poco de qué límites tenemos y, a mi percepción, cómo hay que tratar con ellos. Hay algunos que me parece que son no negociables, aún
y cuando puede haber excepciones. Y este tema me parece que sí es realmente complejo. A ver, ¿tú qué opinas de que te digan en tu casa de que no puedes ser astronauta y establezcan en tu mente el límite de tu imposibilidad o tu incapacidad de ser astronauta? Bajo este ejemplo, estoy seguro que hay quienes dicen, sí, sí es cierto, yo no puedo ser astronauta porque no vivo en Estados Unidos, porque no tengo dinero, porque no hablo inglés, porque no sé de astrofísica, porque debe ser muy peligroso, porque muchos y varios pretextos que pueden sumarse al límite establecido por quien te lo haya dicho. En el mismo sentido, hay otra persona a quien le dicen, a quien le brindan la misma información de su imposibilidad o incapacidad para ser astronauta. Pero esta persona, en lugar de encontrar todos los pretextos del por qué no y reforzar ese comentario, tiene toda la posibilidad de revertir la información para decir, claro que puedo. Y puedo porque puedo. Y aquí les paso una anécdota, una gran fortuna que tuve de conocer a un astronauta mexicano, José Hernández, espero que lo hayan escuchado. Cuando yo era pequeño, Rodolfo Neri Vela fue el primer astronauta mexicano que estuvo en la NASA, y para mí en ese entonces, yo muy pequeño, sabía que él era como lo mejor que existía como astronauta en México, porque fue el primero y el único astronauta que existía. Y yo era muy pequeño como para poder saber quién era, qué hacía y poder en algún momento hasta poder platicar con él. Afortunadamente la historia de mi vida me llevó a que conocí a José Hernández, segundo astronauta mexicano, y que su historia de vida es espectacular en el sentido de haber roto los límites de creencias que le establecieron y que le permitieron llegar a ser astronauta y tener la responsabilidad de una misión al espacio, como responsable de la misión. Si tienen oportunidad, es sumamente recomendable, busquen a José Hernández en sus redes sociales, busquen su biografía, busquen las pláticas que ha dado, escuchen las muchas conferencias que da al respecto de su historia y podrán entender que alguien alguna vez le dijo que no podía ser astronauta, hubo quien le dijo sí puede ser astronauta y él decidió hacerlo rompiendo los límites de soy mexicano, no tengo estudios, no tengo dinero, soy indocumentado y todo lo que en función de esas incapacidades que alguien puede establecer como lo más complicado que tengan en la vida para lograr algo, él las utilizó como herramientas para llegar a ser astronauta. Y me parece que es alguien que afortunadamente está en nuestros tiempos, alguien que de manera cercana podemos interactuar con él, al menos podemos saber qué hace, dónde está y qué es lo que ha hecho de manera muy cercana gracias a las redes sociales. Y lo pongo como ejemplo de alguien que definitivamente rompió los límites de su educación. Si esto lo podemos llevar a cabo como un ejemplo de que los límites que nos dan, hay algunos que vale la pena romperlos, hay otros, como hace rato les decía, que son no negociables. No negociables con sus excepciones. ¿Por qué? Porque el que nos digan que hay reglamentación en función de lo que no podemos hacer, cómo matar, cómo extorsionar, como muchas cosas que dañan directamente a otras personas o a la propia sociedad, me parece que esos no son negociables, esos son límites establecidos para poder convivir como sociedad. Y al estar establecidos precisamente para poder convivir como sociedad, no son negociables. No es negociable matar a alguien,
no es negociable extorsionar a alguien, no es negociable romper las leyes, no debería de ser negociable. Y aquí digo el debería, puesto que desafortunadamente sucede. Y sucede de una forma tal que los límites establecidos los hemos visto muy mermados. Han afectado de sobremanera el resultado que tenemos como sociedad. Y lo que más nos convendría es retomar estos límites para evitar la degradación que estamos teniendo como sociedad y el impacto tan negativo que nos está afectando. Como les decía hace rato, ¿es debatible? Sí. El clásico ejemplo que te digan, oye, sí, tú estás en una posición de riesgo, tu familia está en riesgo y tienes que matar a alguien por salir adelante, sobrevivir y salvar a tu familia, ¿lo harías? La respuesta lógica es que sí, aunque es ilegal y está en contra de las leyes y etcétera, etcétera. Por eso es debatible y por eso invito un café y una concha de chocolate para poder platicar sobre eso, porque hay mucho que hablar de los temas de cuándo sí, cuándo no, por qué sí, por qué no. Considerando que estas son excepciones a la regla. Excepciones de las que no te presentas todos los días, afortunadamente. Pero como no vamos a entrar en ese tema, nos vamos a quedar en la generalidad. Aquellos límites en los cuales vivimos nosotros, nos enseñaron, nos educaron, pero que sí pueden ser negociables. ¿Y por qué negociables? Porque nuestros límites en nuestra bitácora de vuelo, en nuestro manual de procedimientos, nuestro manual de operación, nuestro manual de diseño como personas, esos sí nos conviene primero conocerlos para saber cuáles vamos a romper. ¿Por qué romperlos? Porque gracias a cuando tenemos claridad en cuál es el límite y lo saltamos, lo brincamos, nos sobreponemos a ese límite, es cuando podemos hacer más y mejores cosas por nosotros y por la sociedad. Hace poco, desafortunadamente no recuerdo quién lo comentó, pero hizo un ejemplo muy simpático y muy real, que es que la sociedad a veces no sabe qué es lo que quiere, puesto que estamos acostumbrados a ciertos límites y con esos nos quedamos. Y decía, cuando Henry Ford, creador de la revolución automotriz, en sus años, cuando estaba diseñando su primer auto, decía, si yo le pregunto a la gente qué quiere, seguramente me van a decir que quiere caballos más rápidos, para poder llegar más rápido y más lejos a donde quieran. Y esto basado en su creencia limitadora de que los caballos eran los únicos y mejores medios de transporte en ese momento. Y Henry Ford lo que hizo fue no hacer caso a ese límite, a esa creencia limitadora, a esa supuesta necesidad de la sociedad y creó el automóvil. ¿Por qué es simpático? Puesto que es cierto, seguramente la gente decía, yo prefiero un caballo más rápido porque ya lo conozco, porque ya lo sé, porque le tengo confianza, a que me subas a un vehículo, a un armatoste que desconozco y que me puede dar miedo y que no sé cómo va a funcionar y que no sé cómo va a reaccionar y que no esté en mi vida y que no me lo enseñaron y que no crecí con él, hasta que afortunadamente alguien rompió el límite de esa creencia y nos llevó al siguiente nivel. De ahí piensa en cuando a González Camarena le dijeron, oye, aquí están las televisiones, pero solo hay televisiones en blanco y negro y esas son, y ahí, hasta ahí se puede llegar. Y él dijo, oye, pero pues si hay en blanco y negro y la vida es a color, ¿por qué no va a ser a color? Hizo lo necesario para romper el límite de la creencia de que las televisiones o los televisores solo iban a ser en blanco y negro, y él logró llevarlos al color. ¿Qué otros ejemplos tú puedes ver de ese tipo de cosas? En el deporte, algo que me gusta y espero pronto se pueda corroborar es la marca de 2 horas en el maratón. Cuando empezaban los maratones hace cientos de años, correr esos 42 kilómetros
con 100 y cacho metros, no recuerdo ahorita la cantidad exacta, pero correr 42 kilómetros no se hacía en el tiempo que se hace actualmente. Ahorita se está buscando que se rompa ese récord mundial, y si no es que ya se ha roto en los últimos maratones que tienen la certificación por su diseño, que es de correr 42 kilómetros en menos de 2 horas. ¿Cuál era el límite? Ese era el límite. Ese límite de 2 horas. Ese límite de decir, no, una persona no puede correr tan rápido 42 kilómetros. ¿Cómo va a correr 42 kilómetros en menos de 2 horas? Y ahorita estamos hablando de romper ese límite. Me recuerdo cuando se rompió el límite o la marca o la meta de los corredores de 100 metros planos en menos de 10 segundos. De hecho, fue Ben Johnson y Carl Lewis quienes lo hicieron. Por un tema de dopaje, a Ben Johnson le quitaron la medalla y se la dejaron a Carl Lewis. Pero fue cuando la primera ocasión los corredores velocistas de 100 metros planos rompieron el límite de la velocidad que venían trayendo desde el inicio de la carrera de los 100 metros planos. ¿Qué hay de los nadadores que han roto los límites de velocidad de nado, rompiendo las marcas que se tenían? ¿Qué hay con los límites que nos establecieron en la moda? Con estas nuevas telas sintéticas, estos nuevos colores, estos nuevos diseños, donde se había un límite de largo de la falda, de cantidad de botones en los trajes, de forma en la que se colocaba el saco, de manera de anudar una corbata para los caballeros, y límites establecidos por alguien que dijo, así es, así debe de ser, todos se alinean, y alguien de repente dijo, no, no es así, es distinto, y cambió la moda. Y así como cambió la moda, cambió el arte, y cambió la música, y cambió el baile. Y los límites se han estado rompiendo afortunadamente gracias a aquellos que se animan a romper los límites de lo que la sociedad normalmente nos establece. Y nos lo establece porque normalmente buscamos estatus de confort, de tranquilidad, de evitar conflictos y estar en un punto donde todos nos pongamos al mismo nivel. Y bajo esos límites de la educación, así nos vamos comportando, hasta que afortunadamente salen los valientes que dicen, esto no me gusta, esto no es así, se pueden hacer cosas diferentes, y adelante con lo que venga, rompiendo las creencias limitadoras. Si bien ya hablamos de algunos ejemplos que son o que pueden ser icónicos, porque son a nivel mundial, porque los conocemos, porque los vimos, porque nos sorprendieron cuando lo hicieron, ¿qué hay con los nuestros? ¿Qué hay con nuestros propios límites? Aquí partiría por decirte, ¿cuál es tu límite? ¿Cuál es tu límite de amor? ¿Cuánto es lo más que puedes amar? ¿Cuál es ese límite que te dijeron, hasta aquí amas y no puedes amar que eso? No puedes amar más que eso. ¿Cuál es tu límite de conocimiento? ¿Cuánto te dijeron que podías aprender o cuánto te dijeron que era tu mayor calificación en la escuela? ¿Cuánto te establecieron como límite de felicidad? Nuestra educación nos ha puesto en una situación compleja en el sentido de que nos han establecido límites que nos han alejado de nuestra condición natural desde niños, en la cual los límites no los conocíamos, no los valorábamos, incluso desde niños pretendíamos romperlos, pero que al paso de los años, la educación, la madurez, nos llevó a atender estos límites. Pero a ti, ¿cuáles son los que te gustaría romper? Mucho tiene que ver con nuestras creencias limitadoras.
¿Por qué hablo de qué nos limita a volar? Porque son estas creencias inculcadas, educadas o adquiridas basados en nuestra experiencia que nos impiden tener nuestro vuelo recto y nivelado con la mayor plenitud posible. ¿Qué ejemplos de esto tenemos? Hay quienes creen, les enseñaron o por algo decidieron que no pueden ser muy felices, que no pueden hacer una empresa, que no pueden ser el empleado del año. Y tristemente, por cómo es nuestra sociedad, hay quienes tienen límites basados en la belleza, en el dinero, en cosas que son superfluas, que son que tienen que ver con cómo la sociedad nos mide y que se basan en eso para tomar decisiones. Puesto están encasillados completamente en los límites que la sociedad establece. A mi parecer, como en otros tantos temas que hemos platicado y seguramente otros muchos que haremos en el futuro, la forma de tomar decisiones parte en el momento cuando te das cuenta y haces conciencia de ello. Yo creo que todos lo podemos hacer siempre y cuando querramos hacerlo, pero identifiquemos por dónde dar ese primer paso. Cuando yo entré al ejército, les platicaba esto en algunos programas pasados, es un orgullo para mí decirlo, puesto que de 15,000 personas, 15,000 jóvenes en ese momento, que tenían la intención, buscaron, trabajaron y se prepararon para entrar al colegio de la Fuerza Aérea, al colegio militar, al colegio del aire, a la Escuela Militar de Aviación, de esos 15,000 candidatos, entramos 200. El límite establecido eran 200. Si tú ya tienes ese límite, tienes esa meta, tienes ese objetivo, pues tienes que tener claro qué es lo que tienes que hacer para lograrlo. Porque hay muchos tiradores para los pocos lugares que se van a abrir. Un límite es que te digan que no vas a entrar, que es muy complicado, que son muchos los que intentan, que son muy exigentes, que hay muchas cosas en contra para que tú puedas entrar. Y todos son esos límites de las personas que te rodean, que te ayudan para tomar una decisión. Y te ayudan en el sentido de que de ti dependerá si dices, híjole, sí es cierto, es muy complicado, no lo voy a poder hacer, o, híjole, sí es muy complicado, pero por eso lo voy a hacer. Puesto que solo depende de tú cómo quieras ver la situación para incrementar o disminuir tu propia posibilidad de lograrlo. Si hay 15,000 candidatos y solo 200 lugares, hay claridad de que tengo que ser de los mejores 200 para poder estar ahí. Y entonces ese límite lo saltas y logras lo que quieres, que fue una de las fortunas que yo tuve en mi vida. De ahí en fuera podemos hablar del día a día. ¿Cuáles son tus límites? Tu límite es 24 horas al día. Eso clarísimo y no hay forma de cambiarlo. El límite que tú te das en cuanto a cómo aprovechar esas 24 horas, ese depende directamente de ti. Puesto que las 24 horas los tenemos todos. No hay quien tenga en este mundo más de las 24 horas al día. ¿Cómo se aprovechan esas 24 horas? Ahí es donde hace diametralmente opuesto a las personas. Puesto que, dependiendo de lo que quieras, cómo lo quieras, cuál es tu compromiso, cuál es tu disciplina, cuál es tu objetivo, cuál es tu meta, qué estás dispuesto a hacer y qué estás dispuesto a dejar de hacer para conseguir algo, esos son los límites que tienes que vencer. ¿Por qué? Porque te educan a que tienes que dormir 8 horas, pero si quieres hacer algo extra, a lo mejor ya no vas a poder dormir 8 horas. Y te limitan a que tienes un trabajo de oficina que te lleva 8 horas estar ahí, y esas no las vas a cambiar, pero ¿cómo optimizas tu tiempo después de esas 8 horas de trabajo? Y te dicen que te tienes que sentar a desayunar, comer y cenar,
donde en 30, 45 minutos tienes que hacer tus alimentos, y entonces así vas descargando las horas que ya tienes asignadas para hacer ciertas actividades, y de tus 24 horas te quedan 4, 5 o 3 horas disponibles. ¿Qué haces con esas? Ahí es cuando las personas se van diferenciando. Ese límite de capacidad personal, intelectual, física, de salud, de innovación, de colaboración, esos límites son los que empiezan a diferenciar a las personas, puesto que del mismo pastel de 24 horas que todos tenemos, no todos lo aprovechamos o desaprovechamos igual. Tiene que ver con qué es lo que tú quieres hacer. Para poder utilizar nuestros límites a nuestro favor, tenemos que tener claridad de cuáles son y al mismo tiempo definir cómo los queremos utilizar. Yo no es que esté diciendo que estoy a favor de que los límites se rompan siempre. Más bien lo que te estoy diciendo es, identifica cuál es tu límite, cuál es tu condición actual, pero de ahí, cuál quieres que sea tu condición futura. Yo me recuerdo, y aquí te voy a decir los nombres para no raspar muebles, como dicen frecuentemente, una parte de mi familia nos limitaba, cuando éramos muy pequeños, a que no podíamos jugar en la lluvia porque nos enfermábamos. Y ese era el límite. Tú puedes jugar afuera hasta que llueva. Si llueve, te tienes que meter a la casa porque está lloviendo y te vas a mojar, te vas a enfermar. Ese límite, estoy seguro que hay quienes a los 50 años llueve, se mojan, se enferman. Cuando la realidad es que para ese ejemplo en específico, al menos mi creencia es que no es verdad que por mojarte te enfermes. La verdad es que lo que te enseñaron tú lo llevas a tal punto, a una creencia en la cual crees que te estás enfermando porque saliste a mojarte. ¿Por qué lo digo así? Puesto porque estoy seguro que muchas personas se mojan y no se enferman. No lo voy a decir solo porque yo creo que así es. Lo estoy diciendo porque si todas las personas que se mojaran cuando llueve se enfermaran, tendríamos un serio problema, pero no lo tenemos. Y no lo tenemos porque las personas no se enferman por mojarse. Pero ese límite que nos establecieron desde niños, la forma en la que lo utilicemos o lo vivamos, es lo que hace la diferencia. ¿Qué quiero decirte con esto? Traemos nosotros un manual de procedimientos y de operación de nuestra vida, donde nos educan basado en los límites, unos de la sociedad y otros de la educación que nos dan. Aquellos que son reglamentarios, hay que cumplirlos, puesto que debemos de ser parte de una sociedad donde estamos inmersos y no tendríamos por qué no hacerlo, puesto que de no hacerlo hay una consecuencia legal que deberíamos de cumplir. Así es como deben de ser las cosas. Aquellos límites que son más de educación, identifiquemos cuáles son los que nos han puesto sobre la cabeza, cuáles son los que hemos aprendido con base en nuestra experiencia, y entonces decidamos con cuáles queremos seguir y con cuáles ya no queremos seguir. ¿Y por qué no habríamos de querer seguir con ellos? Por conveniencia. Por conveniencia, puesto que si no me conviene tener ese límite para lo que quiero, entonces mejor hay que cambiarlo. El límite de que yo no pueda salir en las tardes, noches o días a la calle porque me voy a mojar y me voy a enfermar, lo descarté de mi vida hace muchos años. Aunque me lo dijeran y me lo dijeran, y ahora lo escucho todavía, me río. Y lo hago con todo respeto, pero me río porque es una limitante exclusivamente de una creencia que quienes vivan con ello los limita a su toma de decisiones, a su actuar, a su desempeño. Quienes afortunadamente lo cambiamos y no crecimos o no permitimos crecer con esa condición, nos facilita salir en la lluvia a mojarnos, disfrutar de un partido de fútbol, jugar con nuestros hijos,
llevar al perro a pasear o hacer cualquier otra cosa, aún y cuando esté lloviendo, sabiendo que eso no nos va a enfermar. En el día a día tenemos límites, algunos pequeños, algunos grandes. ¿Cuáles son tus límites? ¿Tu límite es tu constitución física? ¿Lo que dice la sociedad que es la belleza? ¿Lo que tú crees que es tu conocimiento o capacidad mental? ¿Cuál es tu límite en función de cómo te relacionas con las personas? ¿Cuál es tu límite en función de cómo convives con tu familia? ¿Cuáles son tus límites? Empecemos por identificarlos. Porque cuando ya los identificas, entonces los puedes cambiar. ¿Qué técnicas o qué acciones se recomienda para romper los límites? Primero, identificarlos. Y luego, si ya identificaste cuál es el límite, amárralo a una meta o a un objetivo para que lo puedas romper. Yo quería desde niño jugar y jugar y jugar en la calle, en el parque, salir a correr, salir a andar en bicicleta, ir al parque a jugar pelota, jugar béisbol con los vecinos. Cuando me decían, si llueve te vas a mojar, agarré ese mismo límite, creencia limitadora, la eché a la basura y estaba seguro que cuando estaba lloviendo decía, es que yo no me voy a enfermar. ¿Es debatible este concepto? Sí, lo podemos platicar con un cafecito cuando gusten, pero piénsalo. Esa educación, la que nos dieron, hay que ver si es la que le quieres dejar a tus hijos. Y esto que te ha limitado a ti, si quieres que limite a tus hijos. No, mi hijo, no te preocupes. Tú nunca vas a poder alcanzar ese nivel en la empresa, pero no te preocupes, ahí estás bien. Tú quédate ahí tranquilo, mijito chulo precioso. Si ese es el límite y quieres quedarte con el límite, adelante. Si ese es el límite que le quieres dar a tus hijos, adelante. Pero ojo, en algún momento, cada uno de nosotros debemos y tenemos la responsabilidad de crecer, aprender, madurar y experimentar para que los límites que nos enseñaron o que vivimos con base en la experiencia vivida, los podamos seguir utilizando o romperlos si es necesario por lo que nosotros queremos en nuestra vida. ¿Cuáles son los límites que tú tienes hoy? ¿Cuál es el límite que hoy te pusiste cuando despertaste? ¿Cuál es el límite que le estás enseñando a tu hijo cuando le dices, no, mi hijo, no te preocupes, si sacas 6 es suficiente? Matemáticas es muy complicado, no te preocupes, yo sacaba 5 y si tú sacas 6 es porque te está yendo muy bien. Los que sacan 10 es porque son unos matados y eso no lo pueden hacer todos. Entonces, tú no te preocupes, mi niño precioso, saca 6 y así puedes vivir por la vida. Es válido, muy válido. Solo date cuenta que le estás poniendo el límite de la capacidad. Yo no digo que sacar 10 es mejor que sacar 6. Lo que estoy diciendo es que le estás poniendo un límite a su capacidad. Cuando le estás diciendo que ese nivel es suficiente para él. Me parece que la educación a los niños es, en cierto punto, que sepan que los límites ellos los tienen que encontrar cuando se esfuercen, cuando les cueste, cuando crean que lo que han hecho es suficiente y después se den cuenta que no era suficiente. Los límites es como el miedo. A menudo son una ilusión. El miedo, como los límites, son ilusiones plantadas en nuestra mente que nos llevan a cabo, que nos llevan a tomar decisiones, que nos llevan a tomar acciones. Son esas cosas que no vemos, pero que solo por creerlas nos pueden mantener en cierto punto. Es bonito escuchar que el cielo es el límite, pero la realidad es que ahorita ya ni siquiera es el cielo el límite. El límite no es el cielo. El límite no es un punto específico donde digas hasta ahí vas a llegar. El límite no está en el punto donde llegó el que estaba antes que tú. El límite es en donde tú quieras llegar. Y si eso se lo puedo plasmar a mis hijos para que lleguen al límite donde ellos quieran llegar,
estoy haciendo un buen trabajo de padre, porque no los estoy limitando, no les estoy poniendo una cuerda hasta donde vayan a llegar porque ese es el largo de la cuerda, sino más bien les estoy enseñando cómo liberarse de esas cuerdas para que lleguen hasta donde quieran. La edad es una barrera, la edad es un límite, pero la forma en la que alimentamos nuestras creencias fomenta mejorar o empeorar estos límites. Mis límites son míos, los tuyos son tuyos. Cada quien tiene sus propios límites, pero cuando tenemos niños, cuando tenemos hijos, personas cercanas que dependen de nosotros, que creen en nosotros, que están atrás de nosotros porque son parte de nuestro equipo de trabajo, nuestros límites los estamos compartiendo con los demás y ojo, esta responsabilidad es muy fuerte como para no atenderla, como para no ser claros en que los límites están en nuestra mente, que son una ilusión, que están para podernos cuidar, que están para podernos poner en una situación cómoda y tranquila y segura, pero que si así queremos nuestra vida y no pretendemos cambiar, nos vamos a mantener con límites. Pero si somos aquellos que queremos cambiar, que queremos mejorar, que queremos llegar a más y nuevos lugares, que queremos descubrir América, que queremos inventar la luz eléctrica, que queremos que haya vehículos y no caballos, que haya teléfonos digitales y no analógicos, que queremos llegar al espacio y no solo volar dentro de la Tierra, que estamos dispuestos a cruzar el universo y no solo verlos a través de un telescopio. Si somos aquellos que queremos ver felices a nuestros hijos y no solo creer que son felices, sino darles las herramientas, estoy seguro que debemos de romper los límites. Porque para eso estamos, para probar, experimentar y disfrutar esta vida al máximo mientras estemos en nuestra vida. Ya después nos preocupamos de las demás. Nuestro vuelo depende de los límites de la aeronave y la aeronave somos nosotros. Identifica cuáles son tus límites hoy, cuáles han sido en el transcurso de tu vida, cuáles quieres compartir con los demás por la necesidad del amor para ayudar a los demás, pero identifica cuáles tienes que romper, dejar de lado y no traer a tu vida diaria para que te lleven a ser más feliz, más pleno, que tengas una vida más armoniosa, que puedas convivir de mejor manera con los demás. E insisto, que dejemos un planeta mejor que como lo recibimos. Basado en eso, rompamos límites. Si no lo intentas, si no te esfuerzas, entonces, ¿cómo sabrás cuál es tu límite? Puede que no lo sepas, pero si no lo intentas, nunca lo vas a saber. Luego entonces, hagamos lo necesario y te invito para que tú hagas lo necesario para que llegues hasta donde gustes y el proceso disfrutes una vida plena. Y con ello termino el programa del día de hoy donde hablamos de los límites, esperando que le dediques un buen rato a saber cuáles son los tuyos. Cuáles son los que tienes, cuáles son los que te compartieron, los que te enseñaron, los que te plantaron, cuáles quieres continuar viviendo, cuáles ya no estás dispuesto a continuar viviendo, cuáles son aquellos que les vas a compartir y dejar a tus hijos y cuáles estás dispuestos a liberar para que ellos lleguen más lejos de donde tú has llegado. Compárteme tus comentarios, encuéntrame en Facebook, mándame mensaje, compárteme qué estás dispuesto a romper de límite para llegar a donde tú quieres. Y a través de mi página de villanueva.empoderandovidas, estos mensajitos te los contesto con todo gusto para ayudarte, acompañarte a que tengas los límites que a ti te convengan, los que son tuyos, no los de nadie más, solo los tuyos. Y nos volvemos a escuchar aquí el próximo jueves 9 de la noche, horario del Centro de México, repetición el domingo. Gracias a Radio Pasión por este espacio maravilloso que me permite compartir contigo. Disfrútalo, compártelo, dedícale solo un ratito a lo que hemos platicado
y platícalo y debátelo con alguien más, porque eso nos va a ayudar mucho. Gracias nuevamente por escucharme. Se me pasó volando el programa del día de hoy. Espero les haya gustado. Nos escuchamos pronto y no olviden, la vida es para vivirla y disfrutarla. Por eso, vive mucho y vive libre. Bye, bye.